Bueno, arratsaldeon guztioi, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos una vez más a este ciclo de conferencias que organizamos la Asociación de Historiadores Guipuzcoanos Miguel de Aramburu con la ayuda de Diputación y Koldo Michelena. Y directamente os paso a presentar a Jonander Ramos Martínez. Es profesor de la UPV, de hecho fuiste profesor mío hace años, ni te acordarás. Y bueno, realmente yo le conozco desde mi perspectiva en la universidad, que llevo pocos años en el mundillo, como un especialista en el tema de migraciones vascas, de migraciones de vascos a América. Él es vizcaíno y, bueno, lo cual manda narices que venga un vizcaíno a hablarnos de las migraciones de guipuzcoanos, lo que retrata bastante la situación en la que vivimos historiográfica actual en Guipúzcoa, con permiso de Pescador y otros muchos historiadores guipuzcoanos que, por supuesto, se han destacado en el tema, pero bueno. Jonander, como digo, ha publicado numerosos trabajos, entre ellos, lo pueden enseñar, una investigación inédita sobre Víctor Mendizábal, de Ordizia, ¿no? Si mal no recuerdo, y es bueno, un ejemplo claro de los últimos estudios realizados sobre este tipo de migraciones. Como digo, guipuzcoano, guipuzcoanos que van a América. Este era en Buenos Aires, Argentina, etcétera, ¿no? Fue donde medró este hombre. Y como digo, la experiencia tanto de Víctor como la suya propia, creo que es lo que nos va a ilustrar sobre la charla del día de hoy, que gira en torno a las características de esa migración guipuzcoana a América, ¿de acuerdo? Jonander, aparte de publicar, se ha recorrido media Latinoamérica y sus euskalecheas. Tiene una experiencia y un bagaje importante y que seguro que nos demuestra en el día de hoy. Bueno, sin más, Jonander, cuando quieras. Bueno, eskerrik asko, arratsaldeon guztioi, eta batez ere eskerrik asko halako aste honen erdian, zinemaldiaren sartuta dagoen hiri honetan, hainbeste jende gerturatzeagatik gaur ona. Buenas tardes a todos, decía, y bueno, agradeceros en esta semana del surrumbillo cinemaldiero en Donosti, que la verdad que es la primera vez que tengo la oportunidad de visitar de Donosti dentro del Cinemaldi, que os haya acercado tanta gente aquí a escucharme. Una puntualización: soy hijo de inmigrantes, guipuzcoano, de Arrasate, emigrado a Vizcaya y de la Real Sociedad. Así que bueno, estoy como en casa. Y bueno, en primer lugar agradecer a la asociación Miguel de Aramburu, de historiadores de Guipúzcoa, Miguel de Aramburu, por la invitación cursada ya hace unos meses, que me permite, en cierto modo, conjugar los dos ámbitos, ¿no? Por un lado, el de la docencia, como docente de Historia de América moderna y contemporánea, y el ámbito de la investigación, ¿no? Que como ha señalado en la presentación, pues en los últimos años, y uno cuando le presentan se va dando cuenta de que van pasando los años y el bagaje y la experiencia es mayor, pero también uno se va haciendo viejito, ¿no? Y la investigación, que mi tesis doctoral estuvo o se ha desarrollado en torno a la conformación del colectivo vasco de La Habana, que tiene sus particularidades, pero en medio de ese proceso tuve la suerte, junto a Marcelino Iriani, de ganar una beca que sacó allá por el año 2010 el Ayuntamiento de Ordizia, dentro de la Fundación Víctor Mendizábal, y pues nos permitió, digamos, comenzar aquella investigación situando a esta familia, que luego un poco os hablaré de ella, y situarla en ese panorama, ¿no? En ese estereotipo del emigrante exitoso que acude a América, en este caso a Argentina, a Buenos Aires. Y era una investigación que en un primer momento, luego veremos, se iba a centrar en la obra y participación de Víctor Mendizábal en la conformación del colectivo vasco asentado en Buenos Aires. Eso vendrá después, porque si me centro en esto ya me voy a adelantar mucho, ¿no? Y sobre todo me permitió conocer a los descendientes, a la familia de Víctor Mendizábal, que son en cierto modo los culpables
de todo ese material y todas esas vivencias que os voy a contar hoy. Espero que la mayoría de vosotros no hayáis leído hoy el Diario Vasco, porque trae una extensa noticia sobre esta charla de hoy y ha adelantado mucho de lo que yo os voy a comentar aquí. En cuanto al título, si En busca del Dorado, una aproximación a la emigración guipuzcoana en América, yo me voy a centrar principalmente en los siglos XIX y XX, hablando de digamos, emigrante de manual, como lo hemos llegado a denominar, porque dentro de la persona y de la figura tanto de Víctor Mendizábal como de sus hermanos, pues es el mejor ejemplo que tenemos y que utilizamos también muchas veces en el aula para explicar qué es un proceso migratorio a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Un poquito lo del Dorado era para traer a colación el nuevo mundo, un concepto también que da pie a la discusión. Realmente era algo que ya existía, un mundo en el que encontramos etnias diferentes y al que los europeos, dentro de esa digamos, esa lucha o ese objetivo de buscar nuevos horizontes y sobre todo de llegar a las especies, a la India, entre Portugal y Castilla, pues hace que allá por el 1492, una fecha que a todos nos resulta conocida, se produzca lo que se ha conocido como el descubrimiento del Nuevo Mundo o el descubrimiento de ese nuevo continente que a posteriori, en el año 1507, recibirá el nombre de América. Desde el comienzo, ya en esas primeras digamos, expediciones, embarcaciones, encontraremos también a vascos. Y esos vascos, al igual que el resto de peninsulares, estarán movidos por esa búsqueda, la aparición de esas nuevas tierras que luego se confirmará que están ante un nuevo continente, la búsqueda de metales preciosos. Y dentro de todos esos pueblos con los que van a entrar en contacto, se van a ir difundiendo diferentes leyendas. Una de las leyendas va a ser el dorado, en referencia al metal precioso, al oro, y otra referencia va a ser la que habla de un imperio al sur, una vez que ya está, digamos, descubierta y en proceso de conquista toda el área meridional, toda la área del Caribe, México y demás, la existencia de lo que se conoce como el Rey Blanco, es decir, aquellas inmensas minas de plata, ¿no? Entonces, esas dos leyendas que, digamos, se verán consolidadas o reforzadas a mediados del siglo XVI, cuando se encuentran los yacimientos de Potosí y de Zacatecas en 1545 y 1546, pues es lo que, digamos, confirman esas leyendas. Y como hemos dicho, dentro de esas primeras navegaciones ya vamos a encontrar a vascos, ¿no? Vascos que van a estar enrolados en esas diferentes expediciones que, sobre todo en la última década del siglo XV, pues va a haber diferentes viajes. Todos conocemos esas primeras expediciones, esos primeros viajes capitaneados por Cristóbal Colón, pero dentro de esas diferentes expediciones, incursiones en esas nuevas tierras, pues vamos a encontrar, o la documentación nos muestra diferentes vascos, ¿no? Por ejemplo, vemos que una de esas embarcaciones de esos primeros viajes estaba capitaneada por Juan de la Cosa, conocido como el Vizcaíno, que realmente no es vasco, pero es de Santoña, pero tenemos que entender el término vizcaíno en el contexto de la época. Vizcaínos eran, digamos, lo que actualmente sería la cornisa cantábrica, la parte de Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa, ¿no? Digamos, todo este arco del Golfo de Vizcaya. Y pues bueno, ahí he puesto en la diapositiva algunos nombres para que el apellido, pues como todos los apellidos vascos, denotan su origen, ¿no? Francisco de Vergara, Pedro de Arraes, Vicente de Guía, Domingo de Achía, Oller de Verástegui, Diego de Arana y así otros muchos. Y sobre todo, para el caso guipuzcoano, si preguntamos, pues sobre todo van a destacar dos figuras en estas primeras décadas o en este primer siglo de descubrimiento, conquista y posterior colonización, ¿no? Una persona destacada, un guipuzcoano oriundo de Guetaria, va a ser Juan Sebastián Elcano, que bueno, una de las hazañas que va a llevar a cabo junto a Magallanes
es o ha pasado a la historia por ser el primero en dar la vuelta al mundo. Es decir, siguió la ruta abierta años antes por Cristóbal Colón y el resto de exploradores navegadores. Y luego, una vez llegada a la India, lo que hace es, digamos, seguir la ruta que ya habían experimentado los portugueses. Entonces, en ese trayecto de entre 1519 y 1522, pues consigue dar la vuelta al mundo. Es un hecho que, si mal no recuerdo, a principios de agosto se recuerda en Guetaria. Y otro de los personajes que ha de destacar es Andrés de Urdaneta. Entre otras cosas, pues le da nombre a la calle donde está ubicada esta Culturechea, si mal no me he fijado antes, y que es Ordizierra también, como nuestro posterior protagonista, como la familia Mendizábal Gorostizu. A raíz de la noticia publicada hoy en el Diario Vasco, pues desde Euskadi Irratia también han mostrado interés en el futuro hacer un programa sobre pues, bueno, la diáspora vasca, sobre migrantes vascos y pues, curiosidades, ¿no? Él me comentaba, el periodista de Euskadi Irratia me comentaba que pues, él también, siendo de la zona del Goierri y de Tolosaldea, pues desconocía tanto la labor desempeñada como Víctor Mendizábal como la existencia de una fundación, etcétera, etcétera. Pues bueno, un poquito el culpable de todo eso lo puede tener Andrés de Urdaneta, ¿no? Ordicia, digamos, ya tiene su icono o ha tenido su icono y pues el resto de personajes pues han quedado, digamos, o han podido quedar en un segundo plano. Hablando de la estimación de cuántos emigrantes, ¿no? Que es lo que nos interesa, pues hay que decir que es realmente difícil de cuantificar, tanto en época moderna como en época contemporánea. Tenemos que tener en cuenta, por un lado, la dificultad de contabilizar todos y sobre todo la existencia de emigración clandestina, ¿no? Emigración, digamos, no legal, no reglada. Al mismo tiempo que tenemos que tener en cuenta las reemigraciones, es decir, o emigraciones golondrina también, emigraciones que se van por un periodo de tiempo determinado y que luego vuelven. Pero asimismo, sobre todo en el siglo XIX y XX, vamos a tener que tener presentes también esos fenómenos o emigratorios que se dan a Argentina, pero luego de Argentina, sin regresar a la península, pueden emigrar a otro país latinoamericano, México, Cuba o al norte, a los Estados Unidos. Las cifras que se manejan y que podemos encontrar en cualquier manual, pues oscilan mucho, a ver, aproximadamente en torno a los 500.000, entre 1.500 y 1.650, digamos, esos 150 años, ese siglo y medio, que es, digamos, en época moderna el potente, ¿no? Digamos, esos primeros 50 años en los que Castilla consigue conquistar un vasto territorio americano, y cosa que hace básicamente para 1550, y el resto del tiempo digamos ya la intención será colonizar esas nuevas tierras, para lo que partirán embarcaciones y bueno, la gente tendrá como objetivo ir a esas nuevas tierras a formar parte en diferentes ámbitos del imperio, ¿no? Hay una diapositiva nos marca cómo, pues bueno, más o menos en los primeros 50-60 años estaríamos hablando de 85.000 individuos que paulatinamente en la siguiente centuria pues bueno, pasan a ser de 157.000 en la segunda mitad del siglo XVI y en torno a los 190.000 en la primera mitad del siglo XVII. Datos generales, si distinguimos ya, haciendo un salto entre la edad moderna y la edad contemporánea, vemos cómo en los siglos XVI y XVII, pues hablando, ¿no? Lo que digamos dentro de esa política general de colonización del imperio castellano, de esas nuevas colonias, esas nuevas tierras, pues vamos a encontrar figuras relevantes, como hemos mencionado los casos del Cano, Urdaneta y posteriormente otras personas interesantes, entre ellos también infinidad de vascos que aparecerán fundando ciudades en los diferentes territorios de los diferentes virreinatos, etcétera, etcétera. Aparecerán también las primeras cofradías de naturales,
cofradías que no solo los vascos, también asturianos, gallegos y oriundos de otras regiones peninsulares irán conformando, salvando las distancias y tomándome esto con cautela y entrecomillado, pues las cofradías de naturales, digamos, pueden o las podemos considerar como el germen de las actuales Euskal Etxeak, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de por ejemplo, las cofradías de Aránzazu en México, en Lima, etcétera, etcétera, ¿no? Cofradías o asociaciones en base al paisanaje que ya aparecen para 1612 en el caso de Lima y de Perú, ¿no? Y también irán cobrando importancia los vascos en el desempeño o en diferentes compañías comerciales, ¿no? El caso de la compañía guipuzcoana de Caracas pues será un ejemplo de ello en el siglo XVIII. El siglo XVIII ya vendrá marcado, en la segunda mitad sobre todo, por el cambio político vivido en España, una inestabilidad política que irá increciendo y que desembocará finalmente a comienzos del siglo XIX en el alzamiento independentista y en el proceso de independencia y el surgimiento de las nuevas repúblicas americanas. Y eso nos sitúa ya a comienzos del siglo XIX en una coyuntura muy favorable a la inmigración, ¿vale? Factores que, bueno, Magnus Morner, uno de los pioneros en el estudio de las migraciones europeas, pues calificó como factores de pull and push, factores de atracción y de expulsión, ¿no? Que, como veremos, pues bueno, en Europa van a tener unas características y digamos la migración guipuzcoana la vamos a tener que insertar dentro de la migración vasca a su vez va a tener o la tenemos que insertar dentro de la inmigración de ámbito estatal o ibérico y la inmigración del sur de Europa, tanto Portugal, España e Italia, la tenemos que insertar dentro de un fenómeno más generalizado que es las migraciones europeas en su conjunto. En cuanto a la inmigración a nivel nacional, a nivel de la península ibérica, bueno, vemos, hacer una puntualización antes, que las migraciones contemporáneas, lo que vamos a hablar como migración contemporánea, el gran siglo de la migración, de 1830 a 1930, por tomar dos, digamos, el momento del surgimiento de las nuevas repúblicas y el crack del 29, de 1929, que marcará un poco, digamos, el hito. Hay dos etapas, una etapa temprana, que iría de 1830 a 1880 más o menos, y una segunda etapa conocida como emigración masiva, que iría de 1880 a 1930. Esta segunda etapa es en la que va a coincidir, digamos, nuestro protagonista, Víctor Mendizábal. Los datos que tenemos para esta etapa nos hablan para el caso de la península ibérica, para el caso de España, de en torno a 3,5 millones de migraciones, de los que 2 millones aproximadamente retornaron, lo que nos da un saldo negativo más o menos de 1,5 millones, ¿no?, de personas. Y entre los principales factores, pues bueno, uno de los estudios pioneros en este sentido fue el de María Pilar Pildain Salazar, Ir a América, la emigración vasca a América. Sobre todo ella estudió el caso de Guipúzcoa en base a los protocolos notariales de Oñate. Es un libro, como he dicho, pionero y de obligada, aun siendo de 1982, pues digamos que es un libro de obligada referencia a día de hoy, pues digamos por la importancia sobre todo de las fuentes que trabajó Pildain Salazar en su momento, ¿no? Y por ejemplo, luego uno de los aspectos que vamos a tratar, como el de las cadenas migratorias, pues ella nos pone varios ejemplos de cómo emigrantes, digamos, que han conocido el éxito y la fortuna en América, hacen llamamientos a sus localidades para que se recluten mozos para, digamos, llevarlos a trabajar, ¿no? Funcionan una especie de agentes de colocación. Bueno, creo que estos factores que motivan la migración en el siglo XIX y XX, creo que
igualmente en cualquier manual los encontramos y seguramente habéis oído hablar de ellos en más de una ocasión. Factores económicos, factores políticos, periodos de guerra. En el caso de las provincias vascas, la pérdida de los fueros en 1876, después de la pérdida de la última guerra carlista, lo que conllevó el servicio militar obligatorio, aspectos sociales, como hemos dicho, entre ellos las cadenas migratorias, las empresas de enganchadores, digamos, todo el negocio que se va a generar también en torno a esta necesidad que, por un lado, van a tener algunos en América de reclutar, digamos, brazos y peones para sus campos, y ese negocio que van a ver otros montando esas empresas de enganchadores, navieras, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, aunque no lo he apuntado en la diapositiva, sobre todo el fenómeno de los indianos, de esos emigrantes enriquecidos. Ese Víctor Mendizábal, que se convertirá en un referente no solo para sus familiares más directos, para familiares indirectos y sobre todo también para los paisanos. Luego hablaremos de ello. Y las nuevas realidades en Latinoamérica. Nuevas repúblicas emergentes, y si algo va a haber en estos años, por ejemplo, para el caso de Argentina, van a ser tierras. Alberdi en el año 1853, va a decir o va a pronunciar la célebre frase de "en América gobernar es poblar". Él se da cuenta, las restricciones que hasta el año 1853 se pone a la inmigración, sobre todo peninsular, hay un cambio radical. En esos primeros 25 años en los que las nuevas repúblicas pretenden, quieren y anhelan ser independientes y autosuficientes, y sobre todo se va a poner trabas a la inmigración de la antigua metrópoli. La metrópoli también va a intentar encauzar sus migrantes hacia Cuba, que aún sigue siendo colonia española junto a Puerto Rico y Filipinas. Pues en torno al año 1853, esa tendencia va a cambiar. Tanto de España, donde digamos va a ser la permisividad va a ser mayor, y sobre todo de las repúblicas americanas emergentes. Y entonces nos vamos a encontrar con que emigrar a Argentina, pues las posibilidades de éxito a medio o corto plazo van a ser mucho más altas que, digamos, intentar conseguir ese éxito ya no solo en el País Vasco, sino en España, ¿no? Y entonces es lo que conocemos como el gran siglo de la inmigración, lo que os he comentado antes, ¿no? 1830-1930. Para hablar unos datos, antes de pasar a hablar ya de Víctor Mendizábal en cuestión, los datos de 1840-1930, en torno a 60 millones de europeos son los que abandonarán Europa y se dirigirán a alguna de esas nuevas repúblicas de las que hemos estado hablando, ¿no? En torno a 9 millones se dirigen a Argentina. Argentina va a ser el gran destino de la inmigración europea. Si hoy en día uno recorre Argentina, que he tenido la ocasión de visitar y recorrer, pero no Argentina muy grande, creo que no llegaba a salir de la provincia de Buenos Aires. Si uno va recorriendo esas euskaltzeas, pues además de los apellidos vascos, pues uno se encuentra con apellidos de origen italiano, irlandés, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una mezcla de diferentes grupos que, digamos, hunde sus raíces en esta segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Esas grandes corrientes migratorias. Y de esos 9 millones de migrantes que llegan a Argentina, en ese periodo, en torno a 200.000 se calcula que son vascos, ¿no? Las estimaciones que tenemos, pues bueno, son diversas, y de esos el 50% más o menos retorna, por lo que estaríamos hablando de unos 100.000 vascos en América, y de esos más o menos el 60%, que sería unos 60.000, se concentrarán en Buenos Aires capital y provincia de Buenos Aires, ¿no? También tenemos que tener en cuenta
cuando hablamos de este periodo, y luego también mencionaremos, por ejemplo, la fundación de Ciudad de la Plata, que son países relativamente jóvenes. Esto nos cuesta cuando a los alumnos les intentamos hacer ver que les estamos transmitiendo una historia poco más o menos de antes de ayer. La fundación de la mayoría de las ciudades argentinas es muy reciente. En estos años que estamos hablando, el propio país, en el caso de Argentina, está viviendo, digamos, una continua expansión hacia el norte y sobre todo hacia el sur. La colonización de la Pampa, la Patagonia. Entonces se van a ir creando ciudades. Tandil creo que se crea en el año 42, 43. Pero es que Ciudad de la Plata, donde los hermanos Mendizábal van a buscar su ubicación y van a saber estar en el momento oportuno, en el lugar que hay que estar, Ciudad de la Plata se funda en 1883. Es decir, estamos hablando de ciudades que tienen 130 años, no más. Y en toda esa conformación del espacio argentino y del espacio latinoamericano y en la conformación de esas ciudades es donde van a aparecer con fuerza estos grupos de migrantes. Unos con más éxito que otros, unos sabrán, digamos, prever el negocio o el éxito mejor que otros. Entonces, cuando estamos hablando de ese 60.000 vascos que vamos a encontrar por Argentina, pues principalmente los vamos a encontrar tanto en la ciudad como en el campo. ¿Por qué? Y eso es uno de los binomios que normalmente se ha venido utilizando. Emigración, sinónimo de pobreza. Digamos, el agro o el baserri vasco no daba posibilidades a ese campesinado, lo que buscaba era trabajo en la ciudad. Sí, muchos trabajan en la ciudad al llegar a Buenos Aires, ciudad-puerto, con todas las posibilidades que ofrece, pero otros muchos abandonarán, digamos, esa zona de confort del puerto de Buenos Aires y irán, digamos, a zonas de frontera, zonas que están en construcción y en las que se requería, digamos, pobladores y mano de obra. ¿Por qué? Porque en esas zonas, digamos, de frontera y todavía de cierta inestabilidad política, las posibilidades de hacerse propietario eran inmensas. Entonces, ahí vamos a encontrar a los vascos también. Vamos a encontrar a los Mendizábal, vamos a encontrar a los Morea, vamos a encontrar a los Alto Laguirre, organizando ese nuevo espacio. Vamos a encontrarles también financiando el ferrocarril en el último cuarto del siglo XIX. La importancia del ferrocarril, de esas infraestructuras o vías de comunicación. Ahí van a aparecer los vascos. De ahí que si acudimos a la toponimia vasca, vemos como muchas poblaciones en diferentes puntos de Latinoamérica tienen topónimos vascos. Porque el que pone el dinero normalmente pretende que el ferrocarril pase por sus ingenios, por sus propiedades y que tenga una estación. La estación recibe el nombre del que ha puesto el dinero y en torno a una estación se crea un pueblo. Ese pueblo acaba teniendo, digamos, ese nombre. Y es así como llegamos, y no sé si voy bien de tiempo, son las 8 y luego hay que coger el autobús de vuelta. Es como llegamos a Víctor Mendizábal, ¿no? Víctor Mendizábal, antes hemos comentado el libro, un libro que, como hemos comentado, surge de la fundación de una beca o una ayuda para el estudio de la Fundación Víctor Mendizábal, una fundación que luego acabaremos esta charla hablando de esa fundación, pero que muy a pesar del propio Víctor Mendizábal, pues una vez que fallece él, pues parece que queda en un segundo plano y durante años estuvo sin hacer ningún tipo de actividad y sobre todo para lo que fue fundada, que era, digamos, para favorecer en un primer momento o ayudar en los gastos de educación y premiar a los jóvenes de Ordizia más aplicados en el estudio. Sí que es cierto que luego esas necesidades básicas, digamos, ya las cubría el gobierno vasco y entonces, pues bueno, estuvieron ahí unos años que no sabían qué hacer hasta que en el año 2010 decidieron dar una vuelta y parte de ese dinero que legó Víctor Mendizábal a la Fundación, pues a partir del año 2010, con carácter bianual, se convocan becas de investigación
para, digamos, pues, investigar temas relacionados con la historia de Ordizia, el municipio. Es lo que decíamos, ¿no? En más de una ocasión lo hemos tachado de migrante de manual. Es un proceso migratorio, una familia, una persona que la cogemos y podemos explicar las vicisitudes no de cualquier emigrante, pero sí un poco del proceso migratorio que la mayoría de los vascos vivieron, a diferencia de que tuvieran éxito o no. Y es una persona que nos une el País Vasco y Argentina en este caso, ¿no? Aunque luego hemos visto que bueno, pues los Mendizábal, la mayoría se quedaron por Argentina y bueno, solo los vamos a encontrar en diferentes lugares y bueno, el apellido Mendizábal es bastante común a día de hoy en la provincia de Buenos Aires, obviamente no solo por esta familia, por más familias, ¿no? En este punto, pues bueno, es una imagen, Víctor Mendizábal en la mitad, junto a sus padres, ¿no? Juan José Mendizábal y Francisca Antonia Gorostizo. Aquí aprovecho para agradecer a Maite y Ana, que están por ahí, no las localizo desde aquí con tanto foco, pero como he comentado antes, esta investigación dio un vuelco a mitad de la investigación porque Mendizábal nosotros lo teníamos localizado en la conformación del colectivo vasco y de la Euskal Etxea de la Valol a comienzos del siglo XX. En 1907 nosotros situábamos a Víctor Mendizábal en Buenos Aires. Luego, el conocer a los descendientes pues, nos ayudó un montón porque localizamos mucha documentación, ese archivo familiar que conserva la familia y pues gracias a Ana y Maite pudimos ir digamos, atando diferentes cabos que luego la investigación también nos ayudó a atar, ¿no? Entonces, el origen de la fortuna o del proceso de esta familia comienza en el año 71. Y es curioso porque es el titular del periódico de hoy, creo que es cuando de Guipúzcoa se emigraba con 11 años. Bueno, con 11 años emigró Víctor Mendizábal. Y no era lo normal. Lo normal era emigrar también jóvenes, 16, 18, 20 años. Pero bueno, Víctor Mendizábal, y esto lo he comentado más veces tanto con Maite como con Ana, parece que pensó en nosotros, parece que pensó en este caso en mí, que iba a ir detrás investigando su vida. Y pues bueno, en diferentes... él se preocupó de conservar su archivo. Y esta tapita que tenemos ahí es un canuto de hojalata, que le hizo el hojalatero, creo que de Ordizia, amigo suyo, amigo de la familia, y ahí nos puso una anotación. Y era regalo de, no leo aquí, desde aquí, bueno, para guardar la documentación de mi próximo viaje a Buenos Aires, 1871. Entonces, ahí ya nos da, digamos, la fecha de partida. Teníamos nuestras dudas, ahí nos coloca que aun naciendo en 1860, con 11 años, Víctor Mendizábal emigra. Y luego el otro documento magnífico que conserva la familia es la primera carta que él escribe desde Buenos Aires en 1872, el 1 de febrero, si mal no recuerdo. Y aquí nos habla de lo que antes hemos comentado, las cadenas migratorias, en este caso cadenas familiares. Nos habla que está en casa de unos tíos, que no trabaja mucho, que no le hacen cansar mucho la cabeza, pero que está bien. Y él lo que hace es notificar a su familia cómo ya está asentado. Probablemente haya una carta previa de este tío o este familiar asentado en Argentina, que es lo que motiva a que la familia, digamos, envíe a su hijo mayor a Buenos Aires y emprenda ese proceso migratorio que el objetivo último va a ser, digamos, que saque a la familia adelante. Como veremos luego, sus hermanos acudirán, muy probablemente llamados por el propio Víctor Mendizábal. El efecto llamada, lo que también la historiografía ha denominado saltar con red, es decir, saltar con la seguridad esa que te ofrece el ya tener un paisano, o si es un familiar, mucho más asentado en América, en este caso en Argentina,
comienza a desempeñar sus primeros trabajos en un almacén, muy probablemente en un almacén familiar o en el que trabaje su tío, pero muy pronto ya, a finales de la década de los 70, es decir, con Mendizábal con 17, 18, 19 años, creo que es para el año 1879, él ya aparece asociado a otros vascos, y no a cualquier vasco, Ciriaco Morea, navarro. Si alguien hizo dinero también, fue la familia Morea. Y va a ser un contacto que va a perdurar en el tiempo. Tenemos datos que vinculan a Morea y a los Mendizábal aún a finales del 19 y comienzos del 20, en diferentes localizaciones de la provincia de Buenos Aires, diferentes inversiones en tierras y demás negocios que los Morea y los Mendizábal seguirán haciendo. Y luego ya pasaremos a Ciudad de la Plata. Esto es una imagen de uno de los almacenes de la firma Morea, Mendizábal y compañía en Buenos Aires, que también tendrá sucursales en Nueva York y París. O sea, estamos hablando de la dimensión que este tipo de asociaciones o asociacionismo empresarial entre vascos, entre esos naturales, asociaciones en base a paisanaje, se realizan y qué dimensiones toman. Esto es lo que os comentaba, habíamos comentado con los familiares, toman parte en fundación de Ciudad de la Plata. Pues bueno, en uno de estos viajes a Argentina tuve la ocasión de visitar varios archivos en Ciudad de la Plata y efectivamente en lo que es, digamos, el reparto de lotes, pues ahí aparece Víctor Mendizábal comprando uno de los mejores lotes donde edificará su vivienda y, digamos, bien ubicado en esa cuadrícula que va a ser perfectamente diseñada, que va a ser Ciudad de la Plata. Esto es en el año 82, fecha fundacional oficial de Ciudad de la Plata. Pero no solo queda ahí. Víctor ve las posibilidades de éxito y de negocio que existe en dicha ciudad, y en esa década lleva consigo o tras de sí al resto de sus hermanos, Eusebio, Antonio, Francisco y Ramón, para finales de la década de los 80, década de los 90, aparecen también ubicados en Ciudad de la Plata. Y no solo eso, sino que en el 84, es decir, solamente 13 años después de haber llegado a Argentina, y tan solo con 24 años, Mendizábal también aparece como uno de los fundadores de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Ciudad de la Plata. Esto es muy habitual, ayudar al paisano necesitado. Esas sociedades de beneficencia, socorro mutuo, que también en base al paisanaje se irán desarrollando, no solo vascos, gallegos, asturianos. Contra más era la masa societaria o el número de migrantes, más asociaciones de todo tipo y color iban surgiendo. En eso también aparece Víctor Mendizábal, al que unos años más tarde le vamos a encontrar como uno de los impulsores del Colegio Vasco de La Valol, en provincia de Buenos Aires. Y esto también nos lo dieron o lo conseguimos en el archivo, en una especie de, digamos, agenda comercial. Pues ahí confirmamos que los hermanos Mendizábal están en Ciudad de la Plata. Vemos Mendizábal y compañía, fábrica de caldo de pasas de Francisco Mendizábal, la primera en La Plata, otra la americana, fábrica de calzado, y la de arriba, la ferretería del Globo, también del propio Víctor Mendizábal. Entonces, es una década en la que vamos a tener a Mendizábal, o a los hermanos Mendizábal, con sus diferentes proyectos empresariales, pero también sus proyectos, sin olvidar los proyectos familiares. Y Víctor Mendizábal, que aparece ahí rodeado de su padre, hermanos e hijos, si mal no recuerdo, pues forma también su familia en esa década de los 80 y 90. Este, por ejemplo, es otro documento que conserva la familia y que nos habla de cuándo realiza su primer viaje al País Vasco. Tienen que transcurrir 18 años hasta que, con 29 años, él ya casado, realiza su primer viaje de retorno a la península, en este caso al País Vasco,
pasando por Burdeos, porque casa con una vasco-francesa. Entonces hace el viaje hasta Burdeos y bueno, esto es solo un fragmento de ese diario de viaje que él realiza y en el que nos da un montón de información. Nos da información, trae dinero para familias o vecinos, nos dice quién viaja, etcétera, etcétera, y nos va con todo tipo de detalles, digamos, hablando de ese viaje de retorno, de ese su primer viaje. Lamentablemente, cuando llega al pueblo de la mujer, deja de escribir. Entonces, ahí perdemos parte de la información. No sabemos cómo fue su reencuentro con la familia, etcétera, etcétera. Sabemos solo parte del reencuentro con la familia política y que no le gusta nada el clima de Barcús, que encuentra a su regreso y pues, bueno, hay diferentes aspectos que nos va contando. Este es otro documento que nos habla de 1906, que él es el encargado de reclutar a los religiosos y religiosas para que acudan a Euskal Etxea de la Balol para encargarse de la docencia tanto de hombres como de mujeres. También fechado en 31 de julio de 1906. Esto lo hemos sabido a posteriori. En un principio le situábamos en Buenos Aires en estas fechas. Luego hemos en el encabezado de esa carta, que mantiene con Albaitero, creo que es, un vasco asentado allí en Buenos Aires, que está fechada el 31 de julio en San Sebastián. Y sobre todo la noticia que ya nos puso, la fecha, digamos, de retorno definitivo de Víctor Mendizábal al País Vasco, es una noticia aparecida en La Vasconia, una revista vascoamericana publicada en Buenos Aires, que bueno, pues si leéis la nota, dentro de las notas locales, pues se ve que el aprecio y digamos que era una persona importante dentro del colectivo vasco-argentino del momento, ¿no? Buen viaje, se les desea. Días pasados embarcó acompañado de su familia el conocido comerciante de esta plaza, don Víctor Mendizábal, ¿no? Que fijará su residencia en San Sebastián. Nos adelanta un dato que ya sabíamos por otra carta, que en ese primer viaje del 89 él se encarga de comprar su domicilio en la capital guipuzcoana. Y bueno, y más, digamos, el loas que le echan. Esta es una fotografía también que conserva la familia. Podemos ver a Víctor Mendizábal. El tercero de la primera línea, empezando por la izquierda, por mi izquierda. Y luego, lo que hemos dicho anteriormente, y ya para ir finalizando, porque este es un tema que sí, que sabemos datos, y bueno, hoy he aprovechado mi visita para realizar algunas pesquisas en el archivo municipal, y pues bueno, ahí he encontrado algunas cositas que además demuestran pues la rapidez que llevó a Víctor Mendizábal, digamos, a poner en marcha sus emprendimientos en el País Vasco. Vuelve en 1904, podemos intuir de la documentación conservada en el archivo que puede ser debido a el fallecimiento de la madre. Los hermanos Mendizábal quieren llevarse a su padre a Argentina. El padre llega a viajar a Argentina, pero parece que no se hace allí. Y al final regresan todos y regresa Víctor, digamos, como el mayor de los hermanos. No sabemos si porque ya lo tenía premeditado o realmente regresa al País Vasco a acompañar a su padre. Sabemos que siguen manteniendo los contactos con sus hermanos, las diferentes empresas y sociedades que tiene, podríamos decir, a lo largo y ancho del mundo, ¿no? En Argentina, París, Nueva York, pero sigue ideando proyectos y sigue ideando empresas. Y entre ellos, pues ahí enumeramos, digamos, las más relevantes. Una fábrica de armas Ordicia, que por lo que hemos visto, he podido consultar hoy, para 1906, él regresa en 1904, 1906 se está preocupando de reclutar al cuerpo tanto femenino como masculino de religiosas y religiosos para digamos, encaminarlos a Euskal Etxea de la Balol. Está ideando y poniendo en marcha una fábrica de armas que llevará el nombre de Ordicia. Idea también y pone en marcha una fábrica o un taller de automóviles. Idea, colabora o ayuda con la puesta en marcha
aquí en San Sebastián de las cantinas escolares benéficas para, digamos, para asegurar y ayudar a aquellas personas o familias sin recursos a que sus hijos tuviesen unas ayudas, unas cantinas donde poder alimentarse diariamente. Idea también la Untasuna, que ya veremos que es, digamos, una sociedad para asesorar a los emigrantes y también a las empresas vascas que quieran instaurarse en América de las posibilidades y dificultades que ofrece el nuevo continente. Por motivos familiares también emparenta con una familia indiana de La Rioja, y también se hará cargo allí de una asociación o participará de una asociación benéfica, y sobre todo su gran logro ya en los últimos años de su vida será lo que os he comentado antes, la Fundación Víctor Mendizábal, ¿no? Como vemos, los primeros proyectos, Ordicia, la armería, este es digamos, el encabezado de las hojas o de los folios de dicha empresa. He localizado hoy los planos del edificio que aparece ahí de la ampliación del edificio en torno a 1912. O sea, quiere decir que el edificio estaba realizado anteriormente. También he localizado hoy el permiso y planos y demás de la fábrica o taller de automóviles, y también desarrolla diferentes patentes agrícolas. Creemos que todo este tipo de patentes eran ya utensilios que él había, digamos, conocido o desarrollado en Argentina, ya que estos grandes almacenes que hemos visto eran almacenes, ferreterías industriales, lo que hoy sería una ferretería industrial, donde sobre todo se vendían aquellos útiles y herramientas que demandaba el campesinado, el agro argentino. Entonces, esto es una patente de un revólver de la fábrica de armas, y por ejemplo esto es la patente, la memoria descriptiva dentro del documento de patente, de una máquina para picar guadañas, para afilar guadañas, ¿no? Que él lo que viene en la patente a resumir es que viene a favorecer los intereses agrícolas. El invento ha de constituir un beneficio grandísimo para los agricultores, y pues bueno, lo que viene a decir es que como no se ha inventado esto antes, que al final si la guadaña está bien afilada, pues el corte será mejor, y entonces pues se hará más trabajo, digamos, en menos tiempo. Es una persona que destaca por su amplia visión de miras, ¿no? Todos, como, digamos, va un paso por delante o una velocidad por delante al resto de conciudadanos. Este es otro de los documentos que hacen referencia a las cantinas benéficas, en las que él no aparece, digamos, involucrado directamente, pero sí vemos como, por ejemplo, aparece como tesorera, si mal no recuerdo, una de sus hijas, Claudia Mendizábal. Son cantinas benéficas que él ha conocido en otros lugares, por lo que vemos también en otros documentos. Él ha viajado mucho no solo por América, sino también por Europa, y entonces, pues bueno, él lo quiere traer o lo quiere, digamos, insertar en su ciudad. La Untasuna, lo que os he comentado antes, es una asociación que él crea. Este es una noticia aparecida en la prensa de Bahía Blanca, en Argentina, en el diario La Nueva Provincia, en la que se da cuenta de que como en San Sebastián una entidad prestigiosa trata de encauzar a los inmigrantes que se dirigen hacia América, un poco una especie de asociación de asesoramiento a esos jóvenes, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que unos cuantos consiguieron el éxito, hicieron fortuna, pero un porcentaje elevado fueron los que o bien fueron engañados o bien no se adecuaron, digamos, al trabajo duro que exigía pues en el campo argentino, los diferentes trabajos en los que se desempeñaron, y esa gente quedaba sin familia, sin dinero y a expensas, digamos, de estos conciudadanos que a través de las sociedades de socorro pues les ayudaban, o en la mayoría de los casos también se solicitaba el pasaje de retorno a la península.
La Asociación Benéfica de Viniegra de Abajo, este es el pueblo de Viniegra de Abajo, en La Rioja. También aquí, por mediación de la familia política, pues participa de la Asociación Benéfica. Y su gran obra es la Fundación Víctor Mendizábal, que desde el año 43, no desde el año 45 como recoge el periódico, premiaba a los 10 alumnos pues más no con mejores actitudes para el estudio, sino que bueno, pues más empeño habían demostrado, y el objetivo era pues darles una pequeña cuantía, bueno, una pequeña entre comillas cuantía económica en una libreta de ahorro que podrían, digamos, les generaría dineros para que a partir de los 18 años, pues bueno, pudiesen cada uno enfrentarse a la vida, desempeñar sus trabajos y demás. Y pues bueno, la asociación es muy curiosa. 1.000 pesetas en dinero efectivo cada 10 años. También se otorgaba un premio, digamos, un premio especial. El premio, si no recuerdo mal, eran de 200 pesetas. Cada 5 años o cada 10 años pues había otro tipo de, digamos, de premios o que se daban entre todos los premiados que se iban sumando. Pues recuerdo uno de los datos que es un viaje a Madrid. Y sobre todo el tradicional viaje que esos premiados hacían a las regatas de la Concha. Las regatas de la Concha, estos 10 premiados venían en tren con sus mejores galas, como podéis apreciar en las imágenes, venían desde Ordizia hasta Donosti. Estaban en su casa viendo las regatas desde el balcón, luego les invitaba a una comida, hacían una excursión por la tarde y a la tarde-noche vuelta a Ordizia. Tuvimos la ocasión en el año 2012, creo recordar, de esos 100 primeros premiados que conseguimos el listado. Quedaban con vida unos 8 o 10, de los cuales tuvimos la ocasión de entrevistar a 6 y pues todos recordaban que aquello dentro de las familias era algo grande, ¿no? Era ir a casa del gran benefactor del pueblo, y entonces pues que todos llevaban el pantalón, el traje que existía en casa, que era del padre, del tío, y como veis pues los bajos del pantalón con unas cuantas vueltas, ¿no? Y de hecho pues cada grupo de esos premiados anualmente, o algunos de ellos, pues le escribían una carta agradeciéndoles ese gesto para los jóvenes de Ordizia. Uno de ellos incluso guardaba, digamos, una especie de diario, de libreta, que trabajaban para mejorar la escritura, ¿no? Y vamos, le estaban agradecidos, no, lo siguiente. Bueno, hay muchas cosas más, pero el tiempo no me da. Os invito a que leáis el libro y que sigáis un poco el hilo de esta familia Mendizábal Gorostizu, pues que esperamos que en los próximos años pues nos sigan apareciendo cosas nuevas y que vayamos conformando todavía más este engranaje, ¿no? Porque sí que es cierto que en varias cartas pues aparece también la familia Mendizábal, lo que comentaba antes, ¿no? No solo referente para sus miembros, para sus familiares directos, sino como pues a la madre, al padre acuden vecinos, ya no solo de Ordizia, sino de localidades próximas, pues digamos recomendando un poco o poniéndoles en aviso de que su hijo o su sobrino va a acudir a Buenos Aires, y entonces la madre es la encargada un poco de recomendarles a sus hijos pues que tal persona va a llegar a Buenos Aires y que en la medida que puedan pues le ayuden. Sería una especie de agente de colocación, lo que para los italianos es el padroni que sería un agente de colocación que explotaría, digamos, a ese inmigrante. En el caso de Mendizábal no creo que ni Víctor ni Eusebio les podamos catalogar en ese concepto de la historiografía italiana, ¿no? Pero sí que, sin duda, seguro, en la medida de lo que pudieron, ayudaron a todos los familiares, vecinos y demás. Eta besterik gabe, eskerrik asko y muchas gracias por haber venido.
Bueno, como hacemos cada día, abrimos un turno de preguntas, comentarios, todo lo que queráis. Y aquel que quiera participar, que levante la mano, por favor, porque creo que ahí tienen un micrófono, esto se graba, entonces estaría bien que os paso yo mismamente el micrófono y ya está, si a alguien le interesa. Yo aprovecho para decir que esta librería que encontramos aquí, él también, entre otras cosas, promovió la primera biblioteca municipal en Ordizia. Esta librería, estas estanterías, pues provistas de libros y demás, lamentablemente había que pasar como 3 o 4 barreras para llegar a ellas, y no sé qué habrá sido de ellas, porque yo para llegar a sacar la foto retiré todo aquello, pero no sé a día de hoy qué será, ¿no? Es una muestra de lo mucho que hizo esta persona por Ordizia y sus gentes, y lo poco que se le ha tenido en cuenta, en consideración, tanto a él como al legado que él dejó, sobre todo, ¿no? ¿Sí? ¿Se oye? Sí. El tema era la migración guipuzcoana en América, ¿no? No sé si sabe usted o conoce antes de un tal Altuve del barrio Zubillaga, de Oñate, que estuvo en California y llamaban Palo Alto y tuvo un rancho tan grande como Guipúzcoa. Si sabe algo, ha oído algo hablar de ese señor. No, la verdad es que desconozco el caso. Es lo que he comentado antes, ¿no? El movimiento es tan vasto que es imposible, ¿no? Conozco los Alto Laguirre de Idiazábal, que a raíz de un trabajo en la universidad salió. Es un fondo también riquísimo. Y conozco más el caso cubano. Y bueno, del caso argentino, pues familias o gente que aparece en torno a Mendizábal y la Euskal Etxea, sí, pero casos en concreto y Estados Unidos no. Y otro ya que ha hecho de Argentina, aunque no era guipuzcoano, era a la vez, Martín Alzaga, que fue alcalde de Buenos Aires. Y Sí. ¿De ese conoce algo? No, conozco muchos nombres, muchos apellidos, pero no digamos para estudiados en profundidad. Vale, de acuerdo. Eso era todo. Sí, un poco lo que has estado comentando es algo que se repite no solo en Buenos Aires, en todas las poblaciones, ¿no? Lo que comentábamos antes. Solo hemos puesto unos nombres de vascos, pero vascos aparecen en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, y bueno, en la actualidad también. En su día uno de los, no sé si ando mal, igual así anda mejor que yo, de los primeros alcaldes que hablaba euskera era el de Boise, si mal no recuerdo, en su día, ¿no? Entonces, pues bueno, senadores estadounidenses y demás de origen vasco, pues en la actualidad también son notables. No, Martín Alzaga fue alcalde de Buenos Aires y le mataron en el año 1812 o 13. Sí. De acuerdo. Juan de Garay, y Bruno Mauricio Zavala, un montón de ellos. Gracias. Perdona, ahora te paso. Sí, un par de preguntas. Hace poco vi en un documental en la cadena de televisión Arte sobre vascos en Argentina y dieron el dato de que hoy en día se calcula que hay unos 4 millones de argentinos de origen vasco. A mí me extrañó la cifra, me pareció enorme porque entonces quiere decir que hay más vascos en Argentina que actuales vascos viviendo en Euskal Herria en este momento, porque creo que andamos alrededor de 3 millones. ¿Es eso posible, ese dato? Y la segunda pregunta me gustaría sobre Magallanes, sobre el periplo de Magallanes. En ese periplo debió haber motines muy fuertes en contra de Magallanes porque había un aristócrata español que durante el viaje parece que le creó muchos problemas a Magallanes. ¿Sabemos la postura que tuvo Elcano en esta disputa entre Magallanes y por qué cogió él el mando de cuando murió Magallanes en Filipinas? ¿Por qué fue él el que pudo llegar de vuelta aquí hasta Guetaria? Bueno, empiezo por la última, para que no se me olvide. Yo lo que conocemos, digamos, en los manuales no son tan exhaustivos, digamos, como para entrar en esos detalles. ¿Por qué toma las riendas? Porque tenía que volver, principalmente. Y digamos, él logra culminar el proyecto ese con el que había salido de llegar a las Especias y volver por la ruta portuguesa.
En cuanto a lo de 4 millones de vascos, son, bueno, no he visto el documental que comentas, pero bueno, por lo que hemos tratado en otros encuentros, o sea, recogido en otros libros, son descendientes o con raíces vascas. Entonces, sí, es muy curioso cuando vamos a esas cifras y decimos, entonces hay más vascos en Argentina que vascos en el País Vasco. Ahí habría que entrar en discernir qué es vasco o qué es ser vasco, tanto en Euskadi como en Argentina en este caso, o en América. También hay más gallegos que en Galicia, también hay más asturianos que en Asturias. Entonces es lo que hemos comentado antes, ¿no? Del gran número que hay, tenemos que tener en cuenta, ya si solo tomamos las emigraciones contemporáneas, esos 60.000 que hemos ido viendo antes, cómo pues bueno, se van emparentando y del siglo XVIII, XIX en estos momentos, pues obviamente el número de apellidos vascos pues va increciendo, ¿no? Entonces se toman esas estadísticas como tal. También es cierto que puede haber vascos, o personas con apellido vasco que desconocen su origen vasco. Sin ir más lejos, él ya es entrenador del Alavés, él sabía, o ahora cuando vino aquí se interesó de dónde venía su apellido y sabía que era de origen vasco, que le había oído a su abuelo. Entonces es muy, muy complicado. Lo mismo sucede en Cuba, en otros lugares. El número de descendientes vascos, sí, pero también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la esclavitud, que no he tratado, donde también muchos o gran cantidad de negreros eran de origen vasco. Como sabéis, luego, digamos, la propiedad era dándoles el apellido. Entonces, por ejemplo, si uno va a Cuba, los Tulueta, los Goitisolo, etcétera, etcétera, pues son innumerables. Y sí que es cierto que el tema del apellido vasco, pues como en las temporadas pasadas el programa de Euskal Telebista, ¿no? Pues sí que tiene bastante, y sobre todo entre los vascos de la diáspora, es bastante atractivo, ¿no? El conocer de dónde viene el apellido de cada uno, etcétera, etcétera, ¿no? Euskaltzaindia, por ejemplo, en ese sentido tiene una base de datos y las consultas que llegan a Euskaltzaindia a diario de diferentes partes del mundo, tenemos que tener en cuenta que hay más de 200 euskalecheas repartidas por un montón de países, ¿no? Entonces, esa gente pues tiene su interés por el origen del apellido. Un personaje muy parecido a Mendizábal en Deva es Ostolaza. Hizo prácticamente una cosa muy parecida. Él formaba gente para que emigraran con conocimientos que era de inglés y de comercio. En el fondo, es un hombre que ganó muchísimo dinero también. Sí. Yo he traído un caso, que es el que conozco. Bueno, este es parecido. Sí, el que he estudiado, pero eso es. La idea es la misma. O sea, no he querido en ningún momento decir que Mendizábal era ni el pionero ni el único que ha desarrollado este sistema. Y el pueblo de Deva perdió $1 millón. Porque lo hicieron mal. Y lo donó a un hospital de San Luis, Missouri. Uh-huh. Aquí desconozco si hubo esas cantidades. Está documentado. Supongo que no, pero no, digo que en este caso, más que sobre todo el tema de la fundación, creo que es un tema que no se ha llevado muy bien, pero bueno. No, pero eso fue anterior. Ya, sí. Fue anterior, entonces ese señor se molestó y cambió el testamento. Entonces donó ese capital lo donó a un hospital de San Luis, Missouri. Uh-huh. Sí, no, los casos son... cada pueblo tiene su... No voy a decir cada pueblo, tuvo una enorme oposición del obispo de Vitoria, Mateo Mujica, cuando puso una biblioteca. No interesaba que el pueblo se culturizara. Sí. Hola, Yolander. Bueno, gracias por la charla que nos has ofrecido, me ha parecido muy interesante. Pero bueno, yo quería romper un poco una lanza a favor, no de los triunfadores, de la salida, del éxodo, ¿no? Hay que decir que, por desgracia, la gran mayoría no triunfaron, ¿no?
Y con esto me quiero referir pues, a, bueno, coinciden las fechas en 1872, Tercera Guerra Carlista. Yo también me dedico a la investigación histórica, también soy historiador. En 1872 coincide, no sé si tendrá relación o no con la Guerra Carlista, el éxito de Víctor Mendizábal, pero también es verdad que posteriormente, tanto en la Revolución Industrial de primeros del siglo XX, así como posteriormente en la Guerra Civil aquí en España, hubo también un éxodo importante de republicanos, socialistas, comunistas que tuvieron que salir del sur de Francia en el barco que fletó Pablo Neruda, concretamente el Winnipeg. Con esto quiero decir que efectivamente has hablado de Argentina, yo quiero hablar de Chile. Chile también es otro de los lugares, otro de los países con una gran presencia de apellidos vascos y concretamente en la tan lejana y desconocida Isla de Pascua. O sea, hoy existen 45 apellidos vascos en la Isla de Pascua, por eso no me extraña cuando hemos dicho que hay 4 millones de descendientes de vascos, ¿cómo no los va a haber si en una población que hoy no llega a los 6.000 habitantes en Rapa Nui ya hay 45 apellidos de presencia vasca, generalmente guipuzcoanos? Quería romper la lanza a favor de los desheredados del exilio, que no solamente han triunfado como ha sido Víctor Mendizábal, sino que otros muchos no han podido siquiera regresar a sus países de origen. Y es más, muchos de ellos hoy solicitan que se hagan trabajos sobre las familias de ellos porque realmente desconocen sus raíces. Eso en primer lugar. En segundo, quería también hacer una mención especial a un marinero del siglo XVIII que se nombra muy poco y también es guipuzcoano, también natural de Guetaria, al igual que Juan Sebastián Elcano, que es Domingo Bonechea Andonegui. Domingo Bonechea, muy poco conocido, descubrió más de 30 islas de la Polinesia, de lo que es la Polinesia francesa. Tahití, Moorea, Bora Bora, Huajine, Maupiti. Yo creo que es el gran desconocido incluso en su propio pueblo. Entonces, bueno, ya que he visto a Juan Sebastián Elcano, he visto a Urdaneta, pues también aprovecho para nombrar a Domingo Bonechea como uno de los grandes de la marinería guipuzcoana. Nada más. Sí, sí, tomo el guante. Sin más, tenía que, digamos, reducir un poco. Estoy de acuerdo contigo, es lo mismo y caemos en ese error también en la docencia. ¿Qué sucede? Que lo que hemos estado hablando, podríamos hablar de lo mismo que sucede o algo parecido para Argentina, para Chile, para México, para Cuba, para Colombia, para todos los países. Y lamentablemente el sistema educativo que tenemos es el que tenemos y nos limita a que la historia de América, toda la historia de América la tenemos que dar en 2 asignaturas de 6 créditos. O sea, imagínate las labores de compilación que tenemos que hacer, ¿no? Cuando vemos que, bueno, por ejemplo, el tema de las migraciones vascas, que no está ni siquiera incluido en el currículo vasco, creo que la mención se hace en no sé qué curso de educación secundaria y ocupa creo que dos páginas de un libro, no más. La historia, no solo de las migraciones en general, está todavía por escribir, eso está claro. Y hay un montón de figuras que por X motivos, por lo que has comentado, en Guetaria pues tiene Elcano, pues esa otra ha quedado en un segundo plano, ¿no? Y familias como el caso que hemos traído ahora, pues si investigamos encontramos en todos los pueblos. Si uno sigue la documentación de Mendizábal y nos habla del compañero de viaje en ese primer viaje de retorno o la familia que le emparenta con no sé quién, si vamos tirando de ahí va saliendo. Lamentablemente tenemos poco tiempo y las ayudas a la investigación, bueno, nulas has dicho tú, yo voy a decir muy poquitas. Y si uno quiere seguir con este tema, pues por ejemplo, pues venir desde cualquier punto del País Vasco al archivo de Donosti, pues no es barato y tampoco tiene un horario muy amplio, ¿no? Entonces sí que es un tema a tener en cuenta, pero lamentablemente en el periodo de crisis que hemos vivido o que seguimos viviendo, pues siempre se recorta por donde es más débil, ¿no? En este caso es la historia o todo el ámbito cultural. Pero bueno, todas estas cosas son guantes o balones para el futuro, ¿no? Esos historiadores que intentamos formar y que también es difícil inculcarles el amor por la historia y sobre todo por la investigación. Es lo que comentaba antes, ¿no? O sea, estoy gratamente sorprendido de que no sé las personas que os habéis juntado hoy aquí, pero muchas. Y esto lo hacemos en la universidad y nos cuesta llenar la sala.
aun siendo casi, como quien dice, obligatoria. Pero claro, tampoco, si haces un ciclo de conferencias de este tipo y estás obligando a la gente a ir, pues como que no pega, ¿no? Prefiero que vengan 4 interesados que no 80 forzados, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que tenemos. Sí que es cierto que cuando se trabaja en los diferentes aspectos, yo por ejemplo que he estado trabajando con escolares en Durango, el tema del bombardeo y demás, pues bueno, la respuesta es positiva. Sí que conlleva la implicación de diferentes instituciones a nivel local, provincial y bueno, para investigaciones de amplio calado, pues instituciones más altas, ¿no? Debería, porque... Vaya. En un momento, al comienzo, has comentado que como el germen de las Euskal Etxeas, como hipótesis, se podría plantear que ya empieza en el siglo XVI. ¿Podrías desarrollar un poco esa idea? Porque opino lo mismo, pues desde una, digamos, investigación desde 16 hasta hoy en día en un pueblito cercano a Tolosa se ve un hilo constante, ¿eh? Es decir, no hay un momento en el que no haya migrantes en el pueblo, ¿eh? Y esas ayudas también en las escrituras se encuentran, ¿no? ¿Podrías, aunque sea una hipótesis, ¿no?, desarrollar esa idea? Sí, bueno, más que hipótesis creo que está contrastado. O sea, el hecho de... estoy hablando ahora de memoria, yo creo que la de Lima es 1612 y la Cofradía de Aránzazu de México también es 1600 y pico. El año ahora no te sé decir. 1681. 1681. Entonces, tenemos en el siglo XVII y no dejan de ser, digamos, estructuras o cofradías o una estructura asociativa que, digamos, se trasplanta de la península a América, ¿no? Tenemos cofradías y sociedades de ayuda mutua, digamos, ya en Sevilla, Cádiz, digamos, que son los puertos o es la vía de salida hacia América, ¿no? Y sí, es evidente, o sea, no soy un especialista del tema, pero si uno analiza los estatutos de la Fundación de Lima y de las diferentes cofradías que se instalan en época moderna, sobre todo son algo muy similar a lo que sucede en otras para otros grupos regionales, que son asociaciones en base al paisanaje, que una de las motivaciones principales será ayudar a esos desheredados, digamos, ¿no? A esos que no han conocido el éxito, tanto en el siglo XVII como en el siglo XIX. La Vasco-Navarra de La Habana, que es la que mejor conozco, es una asociación principalmente que se dedica a ayudar a los desamparados, a los que no han triunfado, a los que... Siglo XIX. Es de finales del siglo XIX, surge junto al Laura Akbat de Buenos Aires y de Montevideo en el año 1877, pero me refiero que el espíritu es ese de las cofradías del siglo XVII y XVIII, es el mismo espíritu que tienen las asociaciones benéficas que vienen desarrollando los gallegos también desde comienzos del siglo XIX para el caso cubano. Entonces, el hilo conductor es bastante evidente, porque sobre todo es ayuda hospitalaria, ayuda médica y, para el caso de la Vasco-Navarra, que es el que más conozco, de las 1.400 y pico peticiones de socorro, de auxilio que he registrado en 25 años, la mayoría son de personas que han quedado viudas, que hacen constar que su marido era de origen vasco, si ellas no lo son, que han quedado impedidas, el marido ha enfermado, el marido ha fallecido. En el caso de personas que solicitan socorro para volver a la península, por 1000 razones, o bien porque han enfermado, bien porque no han conseguido o no han cumplido las expectativas que alguien les había, digamos, vendido en su pueblo, bien porque han caído en la infortunia por una enfermedad, cualquier cosa. ¿Qué sucede? Los que tenían asociación acudían a la asociación. Llega un momento en que las diferentes asociaciones benéficas de gallegos, catalanes, asturianos y vascos, las 4 o 5 más potentes, llegan a acordar que en el caso de que las solicitudes de esas personas que su comunidad de origen no contaba con asociación benéfica, digamos, hacen un pago compartido entre todas ellas, ¿no? Entonces, un poco
ese sentimiento de caridad y ayuda mutua es el mismo que queda reflejado en las fundaciones del siglo XVII. Y esas donaciones de dinero a los lugares de orígenes, eso es algo que se viene repitiendo desde el comienzo. Y es algo que también vemos en familias como Mendizábal, que mandan dinero para no sé, me viene a la cabeza el caso de otro indiano vizcaíno que manda dinero para arreglar el campanario de la iglesia, ayudan con el alumbrado eléctrico de sus poblaciones, intentan ayudar fuera de su pueblo a sus paisanos y también intentan ayudar en su pueblo para que cuando vengan, pues ser unas personas distinguidas. Como hemos visto la nota de la Baskonia, ¿no? O sea, Víctor Mendizábal, una persona que a comienzos del siglo XX se había hecho su hueco dentro de la colectividad vasca de Argentina. Entonces es un poco, no digamos el motor que mueve esas ayudas, pero sí que es lo que buscan. Y también buscan eso porque, al igual que en el siglo XVII y siglo XVIII, en el siglo XIX también, los vascos de Argentina, los vascos de Buenos Aires, de Montevideo, de La Habana, de donde queramos que sean, quieren preservar su buena imagen. El vasco ha tenido buena imagen siempre. Y es lo que quieren preservar. Ver a un vasco pidiendo por la calle no va a dar buena imagen al colectivo. El colectivo intenta preservar esa imagen de pobreza que digamos, pues un grupo, pues un emigrante que no ha conocido el éxito, se le acaban los ahorros, se quedan de patitas en la calle. Su única salida es mendigar o es recurrir a una asociación de este tipo. Entonces, esa ayuda que desde el principio van a ofrecer estos indianos, estos emigrantes exitosos, la van a intentar socializar en cierto modo. Disculpa, tengo una pregunta por ahí. Te agradezco. Y añadiría, has citado la asociación de Aránzazu, etcétera. Eso fue impulsado por Juan de Urrutia, el conocido capitán Urrutia. Él era de Tolosa, ¿no? Pero provenía de Albistur. Y unos años antes también en Albistur tenemos a Fray Mateo de Recalde, que es el que envía ya desde finales del siglo XVI, envía todo el dinero necesario para construir la ermita de San Gregorio. Y él sigue enviando plata durante finales del siglo XVI y el comienzo del XVII a toda su familia, ¿no? Entonces, ese hilo, que ahí puede empezar, igual uno de los primeros sea Fray Mateo de Recalde, que coge los hábitos ya enseguida porque está hasta arriba de dinero, y entonces ya vuelve y se queda en Sevilla para toda su vida, ¿no? Continúa ayudando constantemente, ¿no? Te preguntaba esto porque la figura de los bienhechores, luego llegamos hasta el siglo XVIII, XIX y nos encontramos en comienzos con los Lavallen y el gran bienhechor de Albistur, que hizo todas las fuentes, etcétera, don Simón Lavallen, ¿no? Y si venimos a Donosti, pues también te encuentras con Viteri, etcétera. Y entonces llego a la pregunta, los bienhechores en muchos casos no han sido dejados a un lado porque no eran ideológicamente acordes con, entre otros, la Iglesia. Si me permites, Sí. pues, justo al hilo, y luego paso a que me han pedido una pregunta, pero brevemente, al hilo que dices del tema de la Iglesia y bienhechores, la Cofradía de Aránzazu, que es fundada por vascos en México, en la Ciudad de México, completa un hito histórico en la historia de América, que es fundar el primer colegio laico en la historia de América, de todo el continente americano. Hablo del siglo XVIII, el Colegio de las Vizcaínas, que da prioridad al estudio, al ingreso de niñas procedentes de Euskadi, bueno, con apellidos vascos, etcétera. Y como decías, el enfrentamiento de la Iglesia, no creo que sea tan así, tanto, pero, por ejemplo, en ese hecho concreto sí que se da. O sea, consiguen fundar un colegio en el siglo XVIII exento de la jurisdicción eclesiástica. Sí, en ese sentido, se publicó hace 2 años o 3, y que en la universidad, un libro sobre devoción y paisanaje, ¿no? No recuerdo ahora el comienzo del título es Devoción y Paisanaje. Sí, sí. Si lo buscas en internet lo vas a encontrar en la editorial de la Universidad del País Vasco. Y bueno,
Ahí tratamos, pues desde los modernistas, creo que acaparan la mayoría de los capítulos del libro, hasta, bueno, nosotros alguna aportación de migraciones contemporáneas, sobre todo el caso de la Vasco-Navarra y demás. Vamos a ver, yo quería trascender de lo guipuzcoano, me interesa más lo vasco en general. Supongo que de Iparralde también hubo emigración. ¿Cómo se integraban esos, o con quién se integraban, o cómo funcionaban? ¿Terminaban con su carácter de vasco formando una unión o iban aparte? Y segundo, tengo entendido que en Potosí los vascos tuvieron un enfrentamiento, un problema. A ver si esto fue solamente en Potosí o pasó en otros sitios. Sí, el enfrentamiento al que te refieres es el enfrentamiento entre vicuñas y vascongados, ¿no? Pues entre extremeños y demás. Y fue en torno a la gran mina que fue esa región, digamos. En cuanto a lo de vascos de Iparralde, obviamente, es el gran dilema. Allá donde numéricamente no era un colectivo importante, hubo menos problemas, como por ejemplo el tema de Cuba. En la Vasco-Navarra tienen presencia desde el principio, aunque el nombre haga alusión a vasco-navarros. Los vasco-franceses participan incluso de la directiva desde los primeros años. En lugares como Argentina, en el caso de Buenos Aires, pues sí que la disputa fue mayor en un principio. Entonces se crea el Laurakbat, o las denominaciones también ya son bastante excluyentes. Irurakbat, Laurakbat deja fuera a los otros tres herrialdes del País Vasco francés. En Argentina la verdad es que vascos, navarros y vasco-franceses estuvieron a tortas durante 20-25 años. El primer elemento como tal que bajo su paraguas, digamos, ampara a todos los vascos sin tener en cuenta la división político-administrativa geográfica, va a ser Euskal Etxea de la Valol, la que hemos comentado, en la que está en el año 1906 como uno de los promotores Víctor Mendizábal. En ese proyecto de Euskal Etxea de la Valol se va a dar cabida a todos los vascos, tanto de Hegoalde como de Iparralde, y uno de los objetivos, pues un poquito siguiendo el modelo del Colegio de las Vizcaínas de México, va a ser una educación orientada sobre todo a esos descendientes de vascos que eran abundantes en la provincia de Buenos Aires. Día de hoy sigue funcionando el Colegio Euskal Etxea de la Valol, con su sucursal en la capital federal, y a día de hoy se siguen dando clases de euskera, de danza vasca, de historia y cultura vasca. Entonces, el componente vasco-francés fue importante. Sí que es cierto que en ocasiones también la emigración de Iparralde se dio primero a Galicia y luego de Galicia a América. De ahí el Fraga Iribarne. Fraga, su madre, era de origen vasco-francés. Muchas mujeres, sobre todo, que acudían como criadas a Galicia y luego de allí emigraban a América. Y luego pues hay un compañero de la Universidad de Bayona, especialista en el tema, que está estudiando la emigración vasco-francesa en su conjunto. Bueno, él empezó estudiando el tema de Cuba y Chile, y bueno, al final le fueron apareciendo más y más y más y más, y al final pues... Y también empezó de su localidad natal, de Asparne. Y bueno, al final le fueron apareciendo, pues ya que iba consultando los documentos, iba anotando todo, y pues bueno, tiene una base de datos impresionante. Y su ámbito de estudio pues se ha ido ampliando, y el objetivo o su trabajo va a ser eso, la inmigración vasco-francesa a América. Son innumerables. Para el caso de Cuba, que es el que más conozco y he compartido con él varias veces, pues la mayoría, en lugar de asentarse en torno a La Habana, se asentaron en el oriente y se dedicaron al trabajo del cuero, a la curtimbre. Entonces, 2 o 3 emigrantes del pueblo emigran a Cuba, hacen dinero, montan diferentes empresas relacionadas con la fabricación de calzado y trabajo del cuero,
Y luego hay una oleada que casi pues deja sin jóvenes al pueblo, porque todos siguen, digamos, ellos vuelven al pueblo a reclutar, digamos, esos mozos para llevarlos con ellos a Cuba. Entonces, en líneas generales, es muy gráfico el caso de Buenos Aires, que se crea el Laurac Bat, luego se crea en el año 90, si mal no recuerdo, el Centro Navarro. En el año 95 se crea el Centro Vasco-Francés. Y en el año 1906 se crea Euskal Etxea, que ya, digamos, engloba a todos. Pero aunque se crea Euskal Etxea, los otros tres siguen perdurando a día de hoy. Bueno, se han creado mucho más Euskal Etxea que en Buenos Aires y en Argentina, pero, digamos, en la capital, esos tres a día de hoy siguen funcionando. Por cierto, el restaurante del Vasco Francés, uno de los mejores restaurantes de Buenos Aires. Si algún día pasan por allí, el edificio es espléndido, un buen frontón y un buen restaurante. Bueno, pues si os parece bien, con esto acabamos, con esta estupenda recomendación.